Muy bien, mis hermanos, esta es la tercera clase acerca de la Trinidad. Esta es nuestra clase número 14 de doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna pregunta de los temas que vamos a ver el día de hoy, le recuerdo, anótela ahí en alguna post-it, en algún cuaderno que traiga, y al finalizar vamos a tratar de contestar sus preguntas conforme a lo que vemos en el tema del día de hoy. Y esa es una ventaja que no tienen nuestros hermanos que están desde casa, ¿verdad? Porque ellos la sección de preguntas y respuestas no la tienen. Bueno, entonces, hemos estado mirando la persona del Espíritu Santo. Y platicábamos también, ¿verdad? Que muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, no se nos habla acerca de esta persona, que es igual de importante que el Padre y que igual de importante que el Hijo. O no se le toma el mismo interés o la misma relevancia, pero el Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada en la clase anterior, tiene todos los atributos de una persona. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos. Entonces, eso no nos deja lugar a dudas de que el Espíritu Santo es otra persona. Y hoy vamos a comenzar a ver la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad, que es el Padre y es el Hijo. Mientras que desde muy temprano se afirmaba, en base a Juan 15:26, que el Espíritu Santo procede del Padre, no fue sino a partir del año 1589 que la Iglesia Occidental oficialmente tomó la posición de que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Y no sabemos por qué, pero eso sucedió. Vamos a leer este versículo. Juan 15:26, creo que dice ahí. Déjenme lo corroboramos. A ver. Sí, Juan 15:26. ¿Qué dice, hermana? Fuerte y claro, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. Entonces, la iglesia en los primeros siglos sabía que el Espíritu Santo venía del Padre. Pero no fue hasta casi 600 años después, ¿verdad? De nuestra era, que se dieron cuenta que también está viniendo de parte del Hijo. Y vamos a encontrar ahí, aquí está, esta doctrina está basada en el hecho de que el Espíritu también se le llama el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Hijo. Vamos a leer dos versículos, hermana Reina, Romanos 8:9 y Andrea, por favor, Gálatas 4:6. Esos dos nada más. 8:9. Sí, hermana, ¿qué dice? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces ahí, escribiendo Pablo a los romanos, les está hablando a los cristianos. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Pero en ese versículo le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios y también le llama el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Haciéndonos alusión de que Cristo, de que el Espíritu Santo y de que el Padre son un Dios. Y es lo mismo decir el Espíritu Santo que decir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Dios. Es lo mismo, es la misma persona de la que estamos hablando. ¿Y Andrea? 4:6. Sí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿El Espíritu de quién? De su Hijo. Ok, entonces el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu del Hijo. Todos estas son sinónimos de la misma persona. ¿Ok? No queda lugar a dudas. Es como si alguien nos conoce por nuestro primer nombre, nuestro segundo nombre, o porque vivimos a un lado de la esquina, o etcétera, etcétera. No, pero estamos hablando de la misma persona. Y que es enviado por Cristo. En virtud de esta procedencia del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo está en la relación más cercana posible a las otras dos personas, o sea, al Padre y al Hijo. Él mismo examina las profundidades de Dios. Y usted lo puede corroborar ahí en 1 Corintios 2, del 10 al 11, y en cierta medida se le identifica con Cristo en 2 Corintios 3:17. Cristo retorna a sus discípulos en la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, no lo voy a dejar solo, sino que les mandaré al Consolador.
Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo está en nosotros, es como podemos también decir que Dios está siempre con nosotros, o que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero después dijo que Él se iba a ir y que nos iba a mandar al Consolador. Entonces ahí hay un conflicto, ¿verdad?, con la cabeza del ser humano de, bueno, ¿se fue o se iba a quedar o cómo está esto? Eso se resuelve fácilmente al creer en la Trinidad, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios de 3 personas. Por eso no se contradice. Jesús dijo, yo me voy, pero les mando al Consolador. Y también estaré con vosotros todos los días. Además, en las epístolas de Pablo se dice algunas veces que Cristo habita en los creyentes y otras veces que el Espíritu habita en ellos. Entonces, como lo puede ver usted, y aquí están los textos bíblicos si los quiere apuntar, Romanos 8:9, 10, Gálatas 2:20, 1 Corintios 3:16, si usted puede ver, al hablar del Espíritu Santo, hablamos del Padre también, hablamos del Hijo, pero hablamos también del Espíritu Santo como una persona. Y no sé si me estoy dando a entender a lo que quiero explicarle, de que estamos hablando la cercanía o la relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, indistintamente, ¿verdad? Entonces, la divinidad del Espíritu Santo. En estos textos que hemos estado leyendo ahorita, para comenzar, hemos visto cómo se usa el nombre del Espíritu Santo con varios de sus sinónimos, que Él estaría con nosotros y Jesús diciendo que Él también estaría con nosotros. Nos da a entender así que el Espíritu Santo también es Dios, que es parte de esta Trinidad que hemos estado estudiando. Y vamos a establecer la divinidad del Espíritu Santo por medio de una serie de pruebas o evidencias bíblicas muy similares a las empleadas en el caso del Hijo. Primero, se usan nombres divinos para referirse al Espíritu Santo. Se usan los mismos nombres que pudieran usarse para Dios Padre o para Dios Hijo. Vamos a leer Hechos, hermana Vero, Hechos 5:9, perdón, Hechos 5:3, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Ajá. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres sino a Dios. Ok, entonces está hablando primero del Espíritu Santo y luego dice, no le has mentido a los hombres sino a Dios. Pedro está llamando en este capítulo, le está llamando al Espíritu Santo Dios. Ok, vamos a leer otro. ¿Qué les parece? Ahora uno de los atributos. Se usa atributos divinos para describirlo. El Salmo, Salmo 100, ¿qué dice ahí? Salmo 139. Ajá, desde el 7 al 10. Vámonos con paciencia. Ok, ya vimos que se le nombra con nombres divinos, ahora vamos a ver atributos. Salmo 139, del 7 al 10. ¿Qué dice? Me iré de tu espíritu, Ajá. ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrada, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirá, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. Bueno, ahí está muy bonito ese salmo, ¿verdad? Pero ¿qué comienza diciendo el versículo 7? ¿A dónde huiré de quién? De tu espíritu, ¿verdad? Y verá que dice espíritu con E mayúscula. ¿Qué sabemos de la gramática cuando hay mayúsculas? En los nombres de personas, ¿verdad? Nombres propios. Comienzan con mayúsculas. Ok. Pero si usted puso atención en estos 3 versículos que leyó nuestra hermana, 4, ¿verdad? Con el 10. Hay un atributo que solamente lo tiene Dios. Hay un atributo que solamente tiene Dios. ¿Quién me puede decir qué atributo dice el salmista? A ver.
Omnipresente. Entonces, está diciendo, si voy para allá, allá está tu espíritu. Si voy para allá, allá también está tu espíritu. Si voy por allá, allá está. Entonces, está dando el atributo de omnipresencia al Espíritu Santo. Pero ¿quién es únicamente omnipresente? Pues Dios, ¿no? Entonces, no hay mucho que explicar ahí. Si el Espíritu Santo es omnipresente y la omnipresencia es un atributo que solamente Dios tiene, podemos concluir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. También el Espíritu Santo realiza obras divinas. Vamos a leer uno que nos guste, Job, capítulo 26, 13. A ver quién no ha leído. Dale, Ismael. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ok, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, ¿quién es el creador? Dios, pero ahí le está atribuyendo al espíritu, ¿verdad?, que el espíritu hizo la creación o hizo parte de la creación. Inclusive la semana pasada hablábamos del Génesis, dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como ven, el Espíritu Santo se le atribuyen también dentro de la palabra del Señor obras que solamente realiza Dios. Y finalmente se le es otorgado honor divino. Mateo 28, 19. Hermano Roberto, Mateo 28, 19. Ya casi, ya casi. Está buena esa Biblia, brother, ¿eh? Más. Un capítulo más. Ahí está, miren. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús nos manda a ser discípulos, ¿no? Y pone la condición, cuando hagan discípulos, bautícenlos. Por eso vamos a tener bautizos, porque es parte del discipulado, hay que hacer discípulos y bautizarlos. Pero no solamente bautizarlos, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces Jesús mismo pone al Espíritu Santo en el mismo nivel que las otras dos personas de la Trinidad. Jesús mismo dice, este es el estándar, hasta así tiene que ser. No es que a alguien se le ocurrió un día la Trinidad, vamos a decir que Dios son 3 personas, a ver qué dice el público. No, todas estas doctrinas están fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso cada día que nos reunimos a tener nuestro estudio de doctrina, los pongo a leer a ustedes lo que dice la Biblia. Que no me crean a mí, crean lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la divinidad del Espíritu Santo se puede establecer porque se le nombra con nombres que solamente son para Dios, nombres divinos, porque tiene atributos divinos, porque realiza obras divinas y porque se le otorga honor divino. Entonces, como decía aquel comercial, ¿verdad? Huele a pollo, sabe a pollo, y es de pollo. Entonces, si algo parece que es Dios, actúa como Dios, se le nombra como Dios, se le honra como Dios, pues es que es Dios. No hay más. Oiga, hermano, pero esto de la Trinidad está muy raro. Yo sé que está raro, yo también soy ser humano. Pero si allí está, yo lo tengo que creer. A menos que algún día alguien saque algo que de plano desmienta todos estos versículos bíblicos de una sola, entonces le creeremos, ¿verdad? Porque si no, va a suceder lo que decíamos en la clase anterior, que mucha gente dice que Jesús no es Dios, pero para poder confirmar que Jesús no es Dios, tenemos que, decía, ignorar las Escrituras. Igual aquí. Si alguien dice el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, tenemos que ignorar todos estos versículos bíblicos que le dan al Espíritu Santo la misma honra, las mismas cualidades, los mismos nombres que a Dios. Ahora, ya miramos esto, ahora vamos a ver las obras que se le atribuyen propiamente al Espíritu Santo. Ya miramos obras que se le atribuyen propiamente al Padre y obras que se le atribuyen únicamente al Hijo. Ahora vamos a ver las del Espíritu Santo. Las obras que se le atribuyen propiamente al Espíritu Santo. Hay ciertas obras
como las otras, aunque son obras del Dios Trino, se le atribuyen propiamente al Espíritu Santo. En general se puede decir que su tarea consiste en consumar la obra de Dios, tanto en la creación como en la redención. En la esfera de la naturaleza, el Espíritu genera vida y pone así el toque final a la obra de la creación. ¿Quién estaba en Génesis o cerca de Génesis? ¿Nadie? Génesis 1:3. Hermana Vero. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Job 26:13. Amén, hermana. ¿Qué dice? Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Otra vez, ¿verdad? Ok. El mismo de hace rato. ¿Se fija? En el principio, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Ok, ahí está la luz. Y luego Job nos dice, pero fue su espíritu el que adornó los cielos. ¿Verdad? Interesante eso, ¿eh? O sea, cómo se repartieron el trabajo estos entes divinos, este Dios trino. Cómo Dios Padre hizo el plan, cómo el Hijo lo ejecuta, cómo el Espíritu Santo lo consuma. Porque yo creo que vamos a verlo más adelante, también en la salvación de nosotros, mis hermanos, es lo mismo. El que ideó el plan de salvación es el Padre, el que lo ejecuta es el Hijo al morir en la cruz. Pero ¿quién es el que toca su corazón para que usted reciba al Señor? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llega y toca su vida y abre su corazón usted para recibirlo, aunque Jesús haya muerto en la cruz, nosotros no seríamos salvos. Entonces, como ve, esta es una obra, es un trinomio perfecto, ¿verdad? El Dios trino. Cada uno sabe el rol que le corresponde. Ninguno es más o menos, pero hay una sujeción mutua entre ellos. Y hablo de ellos porque son 3 personas, pero es nuestro único Dios, amén. Ok, además inspira y capacita a los seres humanos para que realicen tareas especiales. ¿Quién? El Espíritu Santo. Andrea, Éxodo 28:3. Vamos a leer uno nada más. Ajá. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Muy bien, en esta ocasión Dios le estaba diciendo a Moisés, vamos a hacer un tabernáculo, Moisés, con estas medidas, vas a ponerle estos adornos de oro, de plata, de y vas a hacer estas vestiduras para los sacerdotes de esta manera. Y le dice, pero tú le vas a decir a ciertas personas, a sabios, dice, a estas personas, que yo he llenado del espíritu de sabiduría para que puedan llevar a cabo esta tarea. O sea que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos capacita. Fíjense nada más, nos capacita para llevar a cabo la tarea que Dios tiene para nosotros. Por eso Moisés decía, ay Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo. Tú tranquilo, mijito, tú tranquilo. Porque las obras que iban a hacer en el tabernáculo eran artesanías muy detalladas. Y tenían que ser, dice, obra primorosa, dice la Biblia, dice, obra primorosa. Entonces, a Moisés se le dijo cómo, pero Moisés no lo podía hacer. Pero Dios le dijo, no te preocupes, Moisés, yo he llenado con mi espíritu, y cuando habla del espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo. He llenado a gente con el espíritu de sabiduría para que lo pueda llevar a la práctica. O sea que Dios, mi hermano, a través del Espíritu Santo, también nos puede dar habilidad en nuestras manos, ¿verdad? A lo mejor usted no sabe que toca un instrumento y cuando agarra la guitarra va, que Richie Valens, ni que nada, ¿no? Y usted no lo sabe porque no lo ha hecho nunca. Pero también el Espíritu Santo nos capacita para hacer cosas manuales que son para el beneficio de la obra de Dios. Por eso siempre les he dicho, todo lo que ustedes tengan de cualquier talento, úselo para Dios. Lo que sea que usted sepa hacer, porque no sabemos si es Dios mismo el que le está poniendo la habilidad, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo capacita a los seres humanos para que realicen tareas específicas, especiales. En la esfera de la redención, que es lo que platicaba ahorita, el Espíritu Santo prepara y capacita a Cristo para su obra redentora.
Juan 3:34. Esgrima y lo lee. Juan 3:34. Hermana Reina, ¿qué dice? Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida, habla, por medida. Ajá. Ok, dice que Dios no da su Espíritu por medida, sino que las palabras que tiene que hablar, esas son las que dice. Y lo que dice es que Jesús mismo, mis hermanos, vean lo que dice el autor. Jesús mismo estaba siendo capacitado por el Espíritu Santo y para hablar esas palabras, para predicar esas palabras. Y lo vemos en varios versículos en el Evangelio, donde Jesús dice, yo no digo lo que yo quiero decir, yo digo lo que el Padre me dice que yo les diga. ¿Y cómo se lo dice el Padre? Dice que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Y ahí comenzó su ministerio. Fíjense cómo comenzó el ministerio de Jesús, al ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Él nunca vino a decir, yo vengo a ver lo que yo... No. Todo lo que Jesús decía era porque el Padre quería que lo dijera, porque el Espíritu Santo le decía las palabras que tenía que decir, lo que tenía que enseñar. Y si Jesús, siendo Dios mismo, se apoyaba y se entregaba a que el Espíritu Santo fuera quien le enseñara, quien le dijera lo que tenía que hablar, pues ¿cuánto más nosotros, no, mis hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Inspira las Escrituras. Esto ya lo miramos cuando miramos el tema de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, pero vamos a verlo otra vez. Segunda de Pedro 1:21. A ver, ese está más difícil de encontrar. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién dijo amén? Hermana Vero, venga. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el... Nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana. No se le ocurra, como dice la gente, no, es que ese libro lo escribieron los hombres. No, dice Pedro que no es así. No es que un día estaba alguien voy a escribir un libro que sea santo. No, el Espíritu Santo les inspiró. Y ya vimos esa parte, ¿verdad? Cuando miramos a través de las Escrituras, cómo fue inspirada la palabra, que fue utilizada la persona con sus conocimientos, con su contexto cultural, con sus errores, con sus miedos, con sus aciertos, pero inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo. Establece y da crecimiento a la iglesia y habita en ella como el principio de la nueva vida. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, hermana Reina, 22 y 23, por favor. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Que todo lo llena en todo. Amén. Ahora ahí mismo brínquese al capítulo 2 y lea el versículo 22 también, por favor. Dice, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, dice que la iglesia es edificada para morada de Dios. ¿En quién? En el Espíritu. Ahí está. Entonces, fíjese cómo el Espíritu Santo es quien da crecimiento a la iglesia. El Espíritu Santo es quien habita aquí en la iglesia, en nosotros, no en el lugar. Quedamos que este no es la iglesia, es un templo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros recibimos al Señor, somos sellados con su Espíritu Santo, quiere decir que somos apartados por su Espíritu Santo. Y Él comienza a edificar esa iglesia desde que recibimos a Cristo. En algunos tarda mucho tiempo porque pues tiene que sacar primero todo el cascajo, ¿verdad? Tiene que ahondar bien con la maquinaria y con la retro. Tenemos mucha basura en nuestro terreno. Y en otros no es tan difícil, ¿verdad? Hay gente que es más apacible. Pero Él está trabajando en todos. Ahora usted dirá, ¿por qué tarda tanto en unos y en otros no?
Bueno, porque a veces llegamos y queremos sacarlo, ¿verdad? Con su retro y con su equipo de construcción y queremos sacar al Espíritu Santo, no lo dejamos trabajar a gusto. Decimos, sí, Señor, toma el trono de mi corazón, pero en la mera hora decimos, no, yo quiero tomar esta decisión. Y ahí, pues, el Espíritu Santo, Él no hace nada a la fuerza, mis hermanos. Él quisiera que todos, dice la Biblia, que todos llegáramos a la estatura del varón perfecto, un conocimiento completo, a una fe unificada, que todos fuéramos bien. Pero si no nos dejamos, pues tampoco Él no nos va a hacer nada a fuerzas. Es decir, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien que se tome su tiempecito. Enseña e ilumina a la iglesia, guiándola a toda la verdad. Vamos a leer Hebreos 10:15. Espíritu Santo capacita a la iglesia y nos lleva a la verdad. Hebreos 10:15. Hermana Vero, ¿qué dice? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ok, entonces el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas, el Espíritu Santo, mi hermano, trabaja, todo el tiempo está trabajando el Espíritu Santo. Niéguemelo, ¿verdad? Como dicen, niéguemelo. Esa voz en su interior que le dice, no vayas a hacer esto, no lo vayas a hacer porque tú eres cristiano. ¿Verdad que sí? Todo el día, no descansa el Señor. Es cierto, me imagino, póngase en los zapatos del Espíritu Santo. Estar todos los días con millones de cristianos alrededor del mundo, que como niños pequeños, ¿cómo son los niños pequeños? Siempre andan buscando cómo dañarse, ¿verdad? Que meter un clavo en la luz, que caerse en la cama, que aventarse ahí donde están las piedras. Así, y el papá y la mamá ahí andan atrás del niño y de la niña, que no se vaya a lastimar. Así es el Espíritu Santo. El cristiano todo el tiempo anda buscando cómo pecar. Esa es la realidad. Andamos viendo cómo fallarle a Dios. Ese es el trabajo de nuestra carne. La carne nos jala para abajo, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo, no lo vayas a hacer, no pienses así, no digas esto. Ese es el trabajo del Señor. Entonces, Él quiere guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, sí que tiene trabajo. Yo quiero decirle que todo este trabajo es posible gracias a que el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría realizar todo este trabajo. Para empezar, por lo que vimos hace rato, la omnipresencia. Él no podría estar en todos lados cuidando a todos los hijos de Dios, si no fuera Dios. La omnisciencia, el Espíritu Santo todo lo sabe. El Espíritu Santo, mis hermanos, escudriña, dice la Biblia, hasta las profundidades de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿cómo podría escudriñar a Dios? No podría. Qué bueno que el Espíritu Santo es Dios. Y qué bueno que Dios habita en nosotros. Amén. Como decía aquel maestro de religión que le contaba las semanas pasadas, que él decía, había escuchado de muchos dioses, de muchas religiones, pero el cristianismo es único. Nunca había visto que un Dios habitara dentro de los suyos, de su gente. Eso es lo especial. Todavía tenemos un ratito más para seguir hablando del Espíritu Santo. Bueno, ya llegamos a las preguntas de repaso. Quiere decir que ya acabamos con el tema. Gracias a Dios. Y usted las puede llenar en su casa si usted tiene el libro o tiene el PDF para repasar. Usted ya sabe cómo llenarla, ¿no? Lee la pregunta, luego se regresa a las hojas y busca y hace su propia respuesta ahí, ¿no? Así vamos a hacer la primera entre todos para ya cortar la transmisión. ¿Podemos descubrir la doctrina de la Trinidad a partir de la naturaleza? ¿Se acuerda que decíamos? A partir de la naturaleza podemos descubrir la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver qué decían las primeras hojas de este tema. Yo sí me acuerdo, ¿eh? Ahí está, la Trinidad. Y luego dice,
La Biblia nos enseña que Dios consiste en 3 personas. Esta doctrina proviene definitivamente de la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Biblia, por excelencia, ¿verdad? Dado que la naturaleza no la revela y la razón humana no puede descubrirla. Entonces la primera pregunta dice, ¿puedes a través de la naturaleza descubrir la doctrina de la Trinidad? No es posible. No es posible, eso es únicamente a través de la revelación especial de Dios. Y allá en casita, mis hermanos, Dios los bendiga, nos oímos la próxima.